Con nuestra segunda invitada del día hablamos del régimen de excepción en El Salvador, que según un informe de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, facilita los actos de corrupción en el entorno del gobierno del presidente Nayib Bukele. Saludamos a Ruth López, jefa de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal y también docente de la Universidad para el Cambio Social de El Salvador. Gracias, Ruth, por estar esta mañana con nosotros en Directo América de France 24. ¿Por qué el régimen de excepción ha favorecido entonces la corrupción en este entorno presidencial de Nayib Bukele? Muy buenos días, muchas gracias, Raúl. Miren, el tema del régimen de excepción es que durante este periodo, que ya no podemos hablar de un régimen de excepción, ya llevamos más de 6 meses en una situación extraordinaria con suspensión de garantías de derechos, no solo para las personas que son detenidas, sino para toda la población salvadoreña, no solo para quienes han cometido delitos, sino también para personas inocentes que han sido capturadas, detenidas de manera arbitraria durante el régimen. Resulta que se han aprobado un conjunto de regulaciones para evadir los controles de las compras públicas. Y esto tiene implicaciones directas en temas de transparencia y temas de anticorrupción. Ahora, ¿cuáles son estas leyes? Bueno, se han establecido, por ejemplo, leyes especiales para la construcción de centros penales, leyes especiales para la construcción de un aeropuerto, de otro aeropuerto internacional, en un país de 21.000 kilómetros cuadrados, un tren del Pacífico también que fue una de las promesas de campaña. Pero además, durante este periodo también rige una ley especial de compras públicas durante el régimen de excepción. Y así han habido distintas regulaciones que también han venido a afectar precisamente la lucha contra la corrupción. Hay que tener en cuenta que uno de los elementos fundamentales de las políticas gubernamentales es la opacidad. En El Salvador hay una ley de acceso a la información pública de 2011 y desafortunadamente lo que hemos venido viendo es una degradación en las garantías del derecho. No solo desde las habilitaciones que tiene cada uno de los ciudadanos para requerir información y que muy constantemente son negadas por parte de la administración pública, sino también para la exigencia frente a una autoridad que ha sido cooptada por el Ejecutivo. Es decir, en El Salvador no existe un mecanismo de garantías para el ejercicio del derecho al acceso a la información. Y por tanto, la opacidad se ha venido a convertir prácticamente en una política pública del gobierno salvadoreño, porque es el estadio en el que operan todas las instituciones gubernamentales. Extremadamente preocupante lo que dice Ruth, pero hay una cosa que quiero preguntarle. Más de 6 meses de este llamado estado de excepción, con el Congreso, la mayoría no a favor del presidente Nayib Bukele, ¿hasta cuándo más se puede prorrogar este estado de excepción que pasó a ser, como bien lo decías, una forma de gobierno del presidente Bukele? ¿Tiene límites este tipo de prórrogas? Constitucionalmente sí. Aquí hay una ruptura del orden constitucional que no solo es por esta aprobación inconstitucional de un régimen de excepción. La Constitución salvadoreña establece un catálogo de situaciones por las cuales se puede establecer una situación como esta, y esto no fue previsto cuando se aprobó el primer régimen de excepción. Y posteriormente las prórrogas no han sido debidamente sustentadas. Pero más allá del tema eminentemente jurídico, nosotros vemos cómo esta excepcionalidad ha sido tomada como también una política de gobierno. Es decir, esta excepcionalidad la vimos, por ejemplo, en temas de pandemia. La vemos cada vez que hay una catástrofe natural, donde no llega a suspenderse los derechos, pero sí las compras públicas, precisamente porque estamos hablando del tema de anticorrupción y transparencia, pues viene a ser impactada porque se aprueban mecanismos para evadir los controles que deben garantizar, por ejemplo, la competencia, la transparencia y la eficiencia de los fondos públicos. Ahora, esto va a seguir mientras el régimen lo necesite. Desde la perspectiva de la comunicación, porque realmente ha habido un apoyo sobre el régimen de excepción a partir de todo el daño que las pandillas le han causado al país y a la sociedad salvadoreña, y bajo este manto pretende cubrirse las vulneraciones de derechos que han sido reportadas a las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en temas de derechos humanos, pero también ante organismos internacionales, como ocurrió ayer en la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado salvadoreño no se presentó a justificar justamente este régimen y esta falta de garantías de los derechos de los salvadoreños.
Ruth, recordemos también que este régimen de excepción empezó por la decisión del presidente Nayib Bukele de acabar con la situación de violencia y zozobra que vivían gran parte de la población salvadoreña por las maras, ¿no? Por la violencia de estas pandillas. Pero también, digamos que esto ha permitido, según las denuncias de las ONGs, que el gobierno del presidente Bukele haga detenciones arbitrarias, ¿no? Detenciones que no están bajo el marco de la ley. También se han reportado abusos en estas detenciones contra estas personas y dentro de las cárceles. ¿Qué también podemos decir sobre esto? La suspensión de derechos ha servido para mucho, ha servido para vulnerar derechos de personas inocentes y también ha servido para un reposicionamiento del gobierno en un tema muy sensible para la población como el tema de seguridad, ya decía, por todo el daño que las pandillas han causado a la sociedad salvadoreña. En los informes que se han elaborado, de los registros que se han levantado, por ejemplo, la organización Cristosal en la que trabajo, en la que tengo el gusto de ser parte, estamos hablando de que más de 2.987 personas tenemos reportes que han sido detenidas de manera arbitraria. En un informe que hicieron varias organizaciones que atienden estos temas, sobrepasan los 4.000. Ya la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha sido muy deficiente en su trabajo, desde agosto reportaba más de 3.400 denuncias de detenciones arbitrarias. ¿Y a qué nos referimos con una detención arbitraria? Nos referimos que es una detención que se produce sin que exista un proceso, de investigación previo, sin que exista una orden de detención, sin que exista, por ejemplo, un marco, un límite para que se impida la vulneración de derechos de las personas detenidas, como por ejemplo el contar con una asistencia letrada desde el inicio, donde hay un impedimento material para el ejercicio del derecho a la defensa a partir, por ejemplo, de que las audiencias son masivas de 300, 400 personas, donde no se puede ejercer el derecho a Claro. la defensa. Pero además, no estamos hablando de que bajo esta concepción de que el delincuente no importa las condiciones en las que esté, es que también tenemos que incluir a muchas personas inocentes que han sido detenidas por denuncias anónimas, que es un mecanismo que está funcionando en El Salvador, Sí. y que además están siendo juzgados bajo unas modificaciones que también se le han hecho a la ley, unas reformas al Código Procesal Penal, de tener jueces sin rostro. Un tema que ya fue sobrepasado hace mucho tiempo por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró que existe una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este momento, entonces, en El Salvador no habría una presunción de inocencia para esta gente. Solamente con el hecho de ser sospechoso podría ser detenida esta persona y llevada a la cárcel. Pero también yo le quiero preguntar, Ruth, cómo se siente la población salvadoreña en general. No sé si tiene datos con esta política contra la violencia del presidente Bukele. ¿Realmente se ha disminuido esta violencia en las calles o por el contrario todo sigue igual o ha aumentado? ¿Cómo podemos ver el otro lado de la balanza, por así decirlo? De acuerdo. En primer lugar, lo que usted refería inicialmente, sí hay una fuerte estigmatización de las personas de las comunidades más empobrecidas o de las personas que tienen tatuajes, por ejemplo. La mayor cantidad de detenciones se producen entre hombres de 18 a 30 años. Y efectivamente, o sea, uno advierte en las encuestas, por ejemplo, en las últimas mediciones que hizo la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, ustedes pueden advertir y descargar el informe y ver Sí, cómo la ciudadanía aprueba el régimen de excepción, aprueba que en la disminución de homicidios, porque evidentemente es un problema que afecta claro. notablemente a las comunidades, pero también desaprueba, y desaprueba con más del 75%, que una persona sea detenida, por Sí. ejemplo, sin tener una orden judicial, que sea detenida de manera violenta, que sea detenida sin una investigación previa. Todos estos elementos que al final son los que configuran Claro. el régimen de excepción, pareciera que la ciudadanía lo que pasa es que no termina de tener claro las implicaciones del régimen de Sí. excepción, porque son dos cosas diferentes. Y el tema es que para llegar a la disminución de homicidios no se necesita un régimen de excepción, se Sí. necesita utilizar las herramientas estatales de investigación para poder llegar a los responsables y determinar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.